Okay. So let's continue. Always, usually, often. Ya vimos los tres. Always, usually, often. We're always late. We usually go to the cinema. He often cooks pasta. Cooks. Oh, okay. So let's see one more. Sometimes. Sometimes. Sometimes, what does mean? Algunas veces. Perfect. Algunas veces. Algunas veces. ¿Tiene un? ¿Qué tanto de por ciento tiene de frecuencia? 50%. Very good. 50%. Very good. 50% of frequency sometimes. Let's do some sentences with sometimes. Hagamos algunas oraciones con sometimes. For example, aquí tenemos uno. We sometimes order pizza for dinner. Let's do other. Vamos a hacer otro. Carolina, can you help me with an example? With sometimes. Sometimes. A ver, sometimes. Dice, I sometimes eat typical food. Very good. Eat typical food. I Typical. sometimes eat typical food. Estamos diciendo, yo a veces como comida típica. Cuy con papas. Ah, cuy con papas. Guinea pig es cuy con Sometimes. bueno, Sometimes. Guinea pig es cuy. ¿Cómo es cuy en inglés? No sé. Guinea pig. Ahí les mandé en el chat. Guinea Vaya, pig. gracias. Ya voy a escribir aquí. Oh, Guinea, se dice Guinea pig. Ajá, guinea pig. Ah, no, es guinea pig. Sorry. Guinea pig. Guinea pig. Gracias. Very good. That's guinea pig. So, sería aquí entonces. Carolina sometimes eats guinea pig. Very good. Now let's go with the next one. Hardly ever or rarely. Oh, Marcy is here. Okay, hardly ever or rarely. ¿Qué podría significar hardly ever o rarely? Vero, do you have any idea? Hardly ever. ¿Qué significa hardly ever? ¿Tiene alguna idea? Algunas veces. Rara vez, ¿no? Rara vez, perfecto, muy bien. Es rara vez o casi nunca. Por eso tiene, ¿cuánto de por ciento tiene de frecuencia? 10. 10%, very good. 10% of frequency. Es casi nunca o rara vez. Tell me something that you do hardly ever or rarely. Algo que hagan hardly ever. Sería Cuéntenme, ¿qué hacen rara vez? Rarely travel to Guayaquil, ¿no? Very good. I rarely travel to Guayaquil. Perfect, Veronica. Now, Carolina, a sentence. I hardly ever walking in the park. Okay, I hardly ever walk in the park. Very good. Casi nunca camina en el parque. Marcia, an example with hardly ever. Algo que no haga muy frecuente, que casi nunca haga. Casi nunca me baño. That's Coloración. okay. Nos ha hecho reír. I hardly ever take a shower. Así sería, casi nunca me baño. I hardly ever take a shower.
A ver, ¿quién dijo esa oración? Para que nos esté leyendo, pero en English. Verónica. Ok, Vero, let's read. No soy cochina, solo fue la oración. Vamos a leer la oración. Just to check the pronunciation. Okay. I hardly ever I- take a shower. Yes, I oh, hardly ever take a shower. very good. Hardly ever take a shower. Very good. That's the pronunciation. Tomar un baño es take a shower. Remember that. No se olviden. Perfect. Thank you so much. And the last one. Never. Nunca. What does never mean? Perfect, Marcia. Nunca. Nunca. That's why it is 0%. Zero, zero. Nada. Nunca lo hace. The example here says, they are never at home when we call. Nunca están en casa cuando les llamo. That happens to me. Eso me pasa a mí. A ver, vamos a hacer una oración de con nunca. With never. A ver, I se pone con el I am. Por ejemplo, Yeah, it could be. We can use it with yo I am. quiero o como otro decir verbo. yo nunca, a ver, yo no sé nadar. O sea, yo nunca nado. Yo nunca nada. Entonces, I Yeah, I never. never swim. Perfect. I never swim. I never swim. Yo nunca nada. Okay. Perfect. Vero, a sentence, please. With ¿Esa de never. mentirita? Yeah, it could, it could be. I never. I never. ¿Cómo se dice manejar? ¿Carro? Drive. Ya. I never drive. Car. Okay. She never drives. Nunca maneja. Pero puede ser porque no tiene la licencia o porque no sabe. Muy bien, están perfectas those sentences. So we have, let's repeat all. Vamos a repetir todas. Always, Always. usually, Usually. often, Often. Open. often. Open. Very good. Often. Sometimes. Sometimes. Very good. Sometimes. Hardly ever. Hardly. Rarely. Never. Rarely. Hardly ever. Very good. And the last one, never. 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 Very good. A ver, ¿cuál tenía 0% de frecuencia? Never. Listo, vamos a taparles esta vez, si se acuerdan. Very good. ¿Cuál tenía 50%? 50, sometimes. Very good, sometimes. 100%. 100. Always. Always, very good. 90, 90. 90. Usually. Usually, very good. Usually, 70. Often. Often, very good. 10%. Just 10. Hardly ever. Hardly ever. Very good. Hardly ever. Very good. Now you are ready. Vamos a la siguiente. Jennifer. Can you do more big? Thank you so much. I can. Oh my God. Is like this? Is better? No. Okay, that's better. Okay. Ahora, como en todas las reglas en
inglés también tenemos una regla para usar los adverbios de frecuencia. Entonces, tenemos la estructura. En el primer caso tenemos la estructura positiva, en el cual primero va el sujeto, como ustedes hicieron las oraciones. I, she, he. Sorry. Okay. I, she, he, they, we, any subject. Cualquier sujeto está bien. Ahora, si vamos en la primera parte, subject, frequency, adverb. Primero el adverbio de frecuencia y luego el verbo. ¿Ok? Cuando el verbo es normal, primero va el adverbio de frecuencia y luego el verbo, como lo hicieron. I, sometimes, y luego el verbo walk, swim, anywhere, como podemos ver en el ejemplo. He often cooks pasta. Entonces tenemos el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento de la oración. Pero si el verbo es verbo to be, que es are, am, is, entonces el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Porque como vemos en el ejemplo, you are always late. Entonces tenemos el sujeto, el verbo to be, que es is, are, and am, y luego el adverbio de frecuencia. Y obviamente luego tenemos el complemento de la oración. Esa sería la estructura para utilizar los adverbios de frecuencia. Ahora, en la pregunta. La mayoría de preguntas utilizamos primero el auxiliar. En este caso, por ejemplo, podría ser are o does, que aprendimos en el presente simple, o do, de acuerdo al sujeto que sea. Entonces, luego tenemos el sujeto y luego del sujeto utilizamos el adverbio de frecuencia, como podemos ver en los ejemplos. Are you always late? Does he often cook? Entonces tenemos esas preguntas. Utilizamos primero el auxiliar, luego el sujeto, luego tenemos el adverbio de frecuencia que está en verde, luego tenemos el complemento de la oración. Y nunca se olviden the question mark, el signo de pregunta. Entonces, esa sería la estructura para utilizar los adverbios de frecuencia. Okay. I think we are going to practice. I don't know. Ok, vamos a escribir una oración con el verbo to be. Ok, vamos a escribir una oración con el verbo to be, utilizando un adverbio de frecuencia. Vamos a escribirlo eso al Zoom, ok, al chat de Zoom. Entonces utilizamos la estructura que vimos. Sujeto, el verbo to be, el adverbio de frecuencia después del verbo y luego el complemento del oración. Vamos a escribir una oración, solo una. Obviamente cada una. Ok. Vamos, please. Can you read? Can you write? Please. Okay, we have one example. I often walk around. Ok, la oración está correcta, pero recuerden que yo les pedí la oración con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cuáles son los verbos to be? Good job, Veron. This is correct. You are. El verbo to be es are, is, and am. Don't worry, okay? Usually walk in the park. Okay, Veronica. Thank you so much. Okay, can you repeat your sentence, Caroline? Please, please, please. Marcel, write your sentence. Repitiendo. Okay. Okay, in the sentence of Veronica, there is a mistake. Esta está con el verbo to be. It's very good. But, ¿qué pasa aquí? We are usually... oh, tenemos dos verbos y no concuerdo. Vean, dice, tú usualmente caminas en el parque. Yeah. Cuando usamos el verbo to be, ya no iría este. No podemos utilizar dos verbos en la misma oración. No se olvide. Ok.
en unos días más vamos a ver cuándo sí se utilizan dos verbos, pero en este caso no, porque la oración no tiene sentido. ¿Ok? Ok, Carolina's Okay. he's often sleep in the morning. Good job, Caroline. Ok, ahora la oración está correcta porque utilizamos el verbo to be. El verbo to be es is. He's often asleep. Ok, again. Otra vez tenemos dos verbos en la misma oración. Está mal. Ajá, porque no podríamos poner dos verbos en la misma oración. La oración se traduciría así. Él está a menudo durmiendo. Ok, está bien. Luego vamos a aprender a utilizar dos verbos en la misma oración, pero el verbo no va en su forma normal. Ok. Entonces la oración para que sea correcta podría ser, él está a menudo durmiendo o está en la cama, in the bed. You are often in the bed. You are often in the cinema. O sea, él está normalmente en algún lugar, podría ser cuando utilizamos el is. O podríamos utilizar un adjetivo. Él a menudo es bravo, brave. Él a menudo está happy, está feliz. El verbo to be es las oraciones más simples, ¿ok? Entonces utilizamos un adjetivo para describirlo o un lugar. Entonces, para no poner dos verbos, ¿ok? Entonces es el más simple de utilizar. Good Sería job. he's often, A ver. no, he's often in the bed. Good job, that's good. Él está a menudo en la cama. La oración es simple y correcta. Good job. Veronica, you are usually in the park. Good job. Thank you so much. Marcia, can you write your sentence, maybe? Please? All right, on. Yeah. Are you always late? Okay. Las preguntas, no sé. Ok, en el caso de las preguntas, ¿cómo haríamos una pregunta? Por ejemplo, ¿qué le cambiaríamos? ¿Qué iría primero? ¿Cuál es la primera parte de la pregunta? El, La auxiliar. good job. ¿Cuáles son los auxiliares? En el verbo to be, el To verbo be. to be se convierte en auxiliar, en el verbo to be. Pero cuando tenemos presente simple, ¿cuál es el auxiliar? Do or does. Good job, perfecto. Entonces vamos primerito a hacerle pregunta a la oración de Carolina. No, I think de Verónica. You are usually in the park. ¿Cómo haríamos esa oración? Pregunta. Are you, does Are she? you Okay. Verónica, are you always in the park? Good, good job. Don't forget the question mark. Oh, yes. Okay, okay, don't forget it. Good, good job. Perfect, Caroline. It's the correct way. We have el auxiliar, tenemos el sujeto, tenemos luego el adverbio de frecuencia y el complemento de la oración. Perdón, de la pregunta. Buen trabajo. Do you always in the park? Good, good job. Perfect. That is correct too. Está correcta también la oración y ya no tenemos. Okay. Ya. It's missing something. Está faltando algo. Ok, ¿qué está faltando en la oración? Necesitamos saber la acción que él está haciendo en el parque para preguntarle. Oh, ya. Entonces, si lo tenemos, do you always in the park? Por ejemplo, Ahí do you always el sujeto. anywhere. Ok, vamos a poner un verbo en la pregunta de Carolina. Está faltando un verbo. En el caso de Verónica está bien porque are es un verbo. Entonces, estás tú usualmente en el parque. En el caso de Carolina dice do. Entonces, digamos que esa no tiene traducción. El do es solo un auxiliar. Yeah. Always drive. Sí, sería. Ay, la sigma. Good job. Do you always drive in the car? ¿Quedaría así? Good job. That's correct.
Good job. Thank you so much. Okay, let's continue. Recuerden, no pueden haber dos verbos en la misma oración, ¿ok? Y no se olviden de question mark en las preguntas. Okay, let's continue with the next part of the class. Okay. Okay, now we know how to make sentences. Ya sabemos cómo hacer las oraciones, cómo ubicarles al adverbio cuando usamos otros verbos y cuando usamos el verb to be. Ahora tenemos unas excepciones. Dice, usamos nunca, never, we use never, and hardly ever with positive verbs. Usamos nunca y casi nunca con verbos, pero en positivo. ¿Por qué? Porque este never y este hardly never en sí ya tienen un significado negativo. Si decimos nunca es algo negativo, o sea que no, nunca hacemos algo. Entonces, por eso que la oración va a ir en positivo. Aquí tenemos unos ejemplos. The first one says, he isn't never late. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Dice nunca y ya con eso estoy diciendo que, o sea, que no lo hace. Digo, Eso, muy bien. Entonces, ¿cómo debería ir este is en vez de isn't? ¿Cómo debería estar? en positivo. Perfecto. ¿En positivo cómo es? Is. Solo is. Perfecto. La correcta sería he is Never. never late. Perfecto. He is never late. Está en positiva la oración, porque el never ya tiene un significado negativo. Y le ponemos después de el verbo to be, que es is en este caso. Is never late. Vamos a ver la otra excepción. Bueno, el otro ejemplo. La oración, can Verónica help me reading? ¿Puede ayudarme leyendo esta? La equivocada. Yes, the wrong one, la equivocada. They don't hardly ever going to the library. Go to the library. Perfect. Muy bien. ¿Por qué está mal esta oración, Carolina? Why is Ya. it sentence? Porque eso significa que, o sea, que es rara vez que hace. Y allí ya no hace falta ponerle el don't. Perfecto, porque el don't, ¿qué le hace a la oración? ¿Positivo o negativo? O sea, y ya le hace negativa y está de más. Perfecto, exacto, esa es la palabra, está de más ahí, porque ya está aquí el significado hardly ever, que es negativo. Está de más el don't. Entonces, la correcta, ¿cómo quedaría? ¿Puede ayudarme leyendo? They hardly ever go to the library. Perfect, perfect, library, this is library, library. Library. Muy bien, entonces aquí, como pueden ver, le omitimos al don't. Entonces, ¿con qué adverbios de frecuencia usamos el positivo? Con ¿Cuáles son los never y con hardly ever. Perfect, with the never and hardly ever. Perfecto. Vamos a hacer unas oraciones con estos dos. Una con never y una con hardly ever. Una con el verbo to be y otra con otro verbo. Swim, drink, de los verbos que aprendimos cualquiera. Una con el verbo to be y otra con cualquier otro verbo. Solo la positiva. She's never. Okay, there's a mistake there. Vamos a traducir en la primera oración. Dice, ella está nunca viajar. Ella está nunca. Travel. ¿Cómo se quiere viajar? O sea, travel, viajar, viajando, traveling. ¿Cómo? Ella nunca Quiere viaja. decir que Ella nunca nunca, o sea, viaja. yo quiero decir, ella nunca viaja. O sea, Ok, entonces en ese caso ya no iría el is. Sería she. she never traveled. Very good. She never traveled. Okay. Ok, vamos a escribirle de nuevo. Esa sería una oración con el verbo to be o con otros verbos. No, porque no lleva is. Por eso, entonces sería una oración con otro verbo, no con el verbo to be. Tiene que ser con el verbo to be.
Una del verbo to be y una del otro verbo. Está bien. Okay. I am hardly ever go to the karaoke. Ok. El mismo error. Estamos diciendo, yo estoy casi nunca ir al karaoke. Muy bien. A ver, muy bien. Entonces aquí, si le queremos hacer con el I am, hardly ever puede poner in the karaoke. Yo estoy casi nunca en el karaoke. Yo casi nunca estoy en el karaoke, le podríamos interpretar. Ok, ya. Ajá. Y si quiero usar el go en vez del I am, en vez del am, del verbo to be, quedaría I hardly ever go to the karaoke. Voy a borrar esto para escribir aquí. ¿Dónde está? Todos los dibujos. Ready. Entonces, a ver. She never. Ah, ok. Verónica, muy bien, ya le corrigió, pero ¿qué pasa? Dice, she never, ella nunca viaja, pero cuando estamos con la tercera persona, ¿qué le pasa al verbo? Vero, al verbo viajar. ¿Qué le falta ahí? Ahí La S. Travel. She never sí, travels. ya lo corrijo. Ok, she never travels. Muy bien, vamos a ver la otra. I had, perfecto, Caroline. Quedaría, I hardly ever go to the, very good, karaoke. Y aquí pongámosle de paso la de Verónica. To the beach. I hardly ever go to the karaoke or the beach. Dígame, ¿está bien la segunda oración? De we. She never travels. Ah, la otra dice, we hardly ever go to the beach. It's okay. Está muy bien. Ahora sí está muy bien. Perfect. Now, Carolina creo que le está faltando con el verbo to be. Yes. Ya leo. Mm, And Marcia, your sentences. I never. Okay, I am never paint. Okay, estamos teniendo un problema. Está pintar. Está mal. Yes. Estamos confundiéndonos un poquito con el verbo to be y con el otro. El verbo to be, como dijo mi compañera, se lo utiliza más para describir cosas personales y para estados de ánimo y usamos más con adjetivos. Porque I am significa, o sea, el am, is, are, significa estoy o soy. Ese es el verbo to be, ser o estar. Entonces aquí estamos diciendo, yo soy o estoy, nunca pintar o pinto. Sí, ya me di cuenta. Ya. Yo, I am never, yo nunca estoy, puede poner, digamos, con estados de ánimo. Podemos hacer oraciones, por ejemplo, Ya. I am never happy, I am never sad, I am never angry. Ajá, Yo nunca estoy. triste, perfecto. Ahí está, con estados de ánimo, ¿ven? Ahí queda bien. También, digamos, si estamos en alguna parte, digamos, I am in the park, or I am never in the park, I am never at school. Es ser o estar. Por eso es que no queda ahí con otro verbo. Digamos, I am never paint. Ok. Disculpe, ¿me puedo salir de la clase? Oh my God. Ay, sí. Ok, sorry. No nos dimos cuenta de tiempo. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Gracias. 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 Mañana.
See you tomorrow. tomorrow. No manches. The Ay, record. ¿cómo es? Ah, ya. Casi no puedo salir. Tarán, tan.